Si tienes más de 60 años, tu cerebro cambia cada día, pero la mayoría de las personas no se dan cuenta hasta que entran en una habitación y olvidan por qué han ido allí. ¿Te has dado cuenta de que te cuesta recordar nombres? ¿Te resulta más difícil concentrarte durante las conversaciones? ¿O te sientes confuso mentalmente incluso después de haber dormido toda la noche? Entonces, lo que estás a punto de descubrir podría transformar tu claridad mental para el resto de tu vida. En este vídeo, revelaré los 6 errores alimenticios silenciosos que aceleran el envejecimiento cerebral desde dentro. Y los alimentos sencillos que pueden reconstruir tu memoria, tu concentración y tu agudeza mental, empezando por tu próxima comida. No estamos hablando de costosos suplementos para el cerebro ni de dietas complicadas. Solo de alimentos naturales, respaldados por la ciencia, que puedes encontrar en cualquier tienda de comestibles y que han demostrado proteger e incluso mejorar la función cerebral después de los 60 años. Te presento a Margaret. A sus 68 años, pensaba que su creciente olvido era solo parte del envejecimiento. Había sido una contable brillante durante 40 años, gestionando complejos registros financieros sin ningún esfuerzo. Pero poco a poco, empezó a notar señales preocupantes. Perdía el hilo de sus pensamientos a mitad de frase cuando hablaba con sus nietos. Los nombres de clientes antiguos se le olvidaban durante reuniones importantes. Leer se le hacía agotador. Tenía que releer párrafos varias veces para entenderlos. Su médico le hizo pruebas y le dijo que todo parecía normal para su edad. Solo era el envejecimiento, le dijeron. Acéptalo. Pero Margaret se negó a aceptar que su mente aguda estuviera destinada a desvanecerse. Hizo un simple cambio, añadir un alimento específico a su rutina matutina, y en pocas semanas ocurrió algo extraordinario. Su confusión mental desapareció. Las conversaciones volvieron a ser fáciles. Podía recordar no solo nombres, sino conversaciones completas de días anteriores. No se trata solo de Margaret, se trata de lo que está sucediendo en tu cerebro en este momento. Porque la verdad es que, a los 60 años, tu cerebro ha perdido hasta un 10% de su peso. Tu producción de acetilcolina, la sustancia química de la memoria, ha disminuido en un 30%. Y la inflamación está atacando silenciosamente tus neuronas, incluso si tu médico dice que tus análisis de sangre están bien. Los alimentos que comes todos los días están acelerando este deterioro o revirtiéndolo. La mayoría de las personas, sin saberlo, eligen la aceleración. Vamos a exponer los peores culpables, que son los alimentos que la mayoría de las personas mayores comen a diario pensando que son saludables. Número 6. Yogur desnatado. Esto también me sorprendió. Durante décadas, nos han dicho que los lácteos desnatados son buenos para el corazón y para el envejecimiento del cuerpo. Pero esto es lo que no nos han dicho. Cuando los fabricantes eliminan la grasa del yogur, suelen añadir azúcar para que resulte apetecible. Ese azúcar eleva el nivel de glucosa en sangre, lo que provoca inflamación en todo el cuerpo, incluido el cerebro. Y lo que es peor, el cerebro necesita grasas saludables para funcionar. Al elegir opciones bajas en grasa, estás literalmente privando a tus neuronas de los elementos básicos que necesitan para mantener la memoria y la concentración. Un estudio de la Universidad Rush siguió a 900 personas mayores durante 5 años. Las que consumían productos lácteos enteros tenían una retención de la memoria un 42% mejor que las que elegían alternativas bajas en grasa. ¿Por qué? Porque las grasas naturales de los lácteos enteros ayudan al cerebro a absorber vitaminas cruciales como la D y la E, que protegen contra el deterioro cognitivo. Te voy a hablar de Robert, un ingeniero jubilado de 71 años que asistió a un seminario sobre nutrición el año pasado. Llevaba 15 años tomando yogur descremado todas las mañanas, convencido de que estaba tomando una decisión saludable. Pero también había estado experimentando una creciente confusión mental y dificultad para resolver los rompecabezas técnicos que siempre le habían gustado. Después de cambiar al yogur griego entero, ocurrió algo inesperado. En solo 3 semanas, Robert notó que se sentía más lúcido mentalmente que en años. Empezó a abordar de nuevo problemas de ingeniería complejos, solo por diversión. Su esposa notó que participaba más en las conversaciones y recordaba detalles de días anteriores que antes habría olvidado. La ciencia que explica la transformación de Robert es clara. Las células cerebrales están envueltas en una membrana grasa llamada mielina. Esta capa protectora es esencial para la rápida transmisión de señales entre las neuronas. Cuando se priva al cerebro de grasas saludables, esta vaina de mielina comienza a descomponerse, lo que ralentiza la velocidad de procesamiento mental.
Es como intentar enviar datos de Internet a través de un cable dañado. La información llega, pero mucho más lentamente y con errores. Pero espere a oír lo que es aún más perjudicial para su cerebro envejecido. Número 5. Pan integral. Sí, incluso la variedad de grano integral, supuestamente saludable. Si bien es cierto que el pan integral es mejor que el pan blanco, sigue provocando un aumento drástico del azúcar en sangre, a veces incluso más alto que el azúcar de mesa puro. Cuando el azúcar en sangre se dispara, se desencadena una cascada de inflamación que daña los delicados vasos sanguíneos del cerebro. Con el tiempo, esto reduce el flujo sanguíneo a áreas críticas responsables de la memoria y la toma de decisiones. El Dr. David Perlmutter, un renombrado neurólogo, descubrió que las personas mayores que redujeron su consumo de cereales mostraron mejoras cuantificables en la memoria en solo 6 semanas. Una de sus pacientes, una antigua profesora de 72 años, pasó de tener dificultades para recordar los nombres de sus nietos a recitar poemas completos de memoria después de eliminar el consumo diario de pan. Esto es lo que la mayoría de la gente no entiende sobre los alimentos a base de cereales y el envejecimiento del cerebro. Cada vez que comes pan, incluso integral, tu cuerpo lo convierte en glucosa más rápido de lo que imaginas. Esta rápida conversión provoca un aumento de los niveles de insulina. Ahora bien, la insulina no solo tiene que ver con el azúcar en sangre. En el cerebro, los niveles crónicamente elevados de insulina interfieren en la eliminación de las proteínas beta-amiloides, las mismas proteínas que se acumulan en la enfermedad de Alzheimer. Piénselo de esta manera. Comer pan a diario es como inundar constantemente el sistema de limpieza del cerebro, impidiéndole hacer su trabajo. A lo largo de meses y años, los productos de desecho se acumulan, formando las placas asociadas con el deterioro cognitivo. Un estudio de Harvard que siguió a 18.000 mujeres durante más de una década descubrió que aquellas con el mayor consumo de cereales tenían un deterioro cognitivo significativamente más rápido que aquellas que limitaban los cereales. La diferencia equivalía a tener 2 años más de edad cognitiva. Si cree que eso es preocupante, el siguiente alimento de nuestra lista se esconde en la despensa de casi todas las personas mayores. Número 4. Margarina y aceites vegetales. Durante años, se nos dijo que sustituyéramos la mantequilla por margarina para cuidar la salud del corazón. Pero este consejo puede haber acelerado inadvertidamente el envejecimiento cerebral de millones de personas mayores. La margarina y la mayoría de los aceites vegetales tienen un alto contenido en ácidos grasos omega 6, que favorecen la inflamación cuando se consumen en exceso. La proporción ideal de omega 6 y omega 3 en nuestra dieta debería ser de aproximadamente 1 en 1. Sin embargo, el anciano estadounidense medio consume una proporción más cercana a 20 en 1. Este desequilibrio crea una inflamación crónica en el cerebro, lo que acelera la ruptura de las conexiones neuronales. Un estudio histórico de la Universidad de Finlandia Oriental siguió a 1.400 personas mayores durante 21 años. Las personas con mayor consumo de margarina tenían el doble de riesgo de sufrir deterioro cognitivo en comparación con las que consumían aceite de oliva o mantequilla con moderación. Permítanme describirles con más detalle lo que ocurre en su cerebro cuando consumen estos aceites inflamatorios. Sus neuronas se comunican a través de sinapsis, pequeños espacios por los que los mensajes químicos saltan de una célula cerebral a otra. Estas conexiones sinápticas están protegidas por los ácidos grasos omega 3, que las mantienen flexibles y receptivas. Pero cuando inunda su sistema con omega 6 procedente de aceites vegetales y margarina, es como verter ácido sobre estas delicadas conexiones. Se vuelven rígidas, se inflaman y, finalmente, se rompen. Susan, una enfermera jubilada de 69 años, aprendió esto por las malas. Llevaba 20 años utilizando margarina religiosamente, untándola en sus tostadas matutinas, cocinando con aceite vegetal e incluso añadiéndola a sus verduras, pensando que estaba siendo saludable. Pero también había estado experimentando lo que ella llamaba momentos de senilidad, con cada vez más frecuencia. Olvidaba citas, le costaba encontrar las palabras y se sentía mentalmente agotada por la tarde. Cuando cambió a mantequilla de vacas alimentadas con pasto y aceite de oliva virgen extra, el cambio fue gradual pero innegable. Después de 2 meses, su hija comentó que parecía más ella misma otra vez. La capacidad de Susan para encontrar las palabras mejoró, su energía se estabilizó y esos momentos de senilidad se hicieron cada vez más raros. El cerebro está compuesto en un 60% por grasa, por lo que necesita desesperadamente los tipos adecuados de grasas para mantener su estructura y función. Cuando se le proporcionan grasas inflamatorias, se está envenenando el órgano que se intenta proteger.
Pero aquí es donde la cosa se complica aún más. Número 3. Refrescos light y edulcorantes artificiales. Muchas personas mayores se pasan a las bebidas light pensando que están tomando una decisión saludable al evitar el azúcar. Pero los edulcorantes artificiales pueden ser aún más perjudiciales para el cerebro envejecido. El aspartamo, el edulcorante artificial más común, se descompone en compuestos que pueden atravesar la barrera hematoencefálica e interferir en la producción de neurotransmisores. Esto altera la capacidad del cerebro para regular el estado de ánimo, la memoria y la función cognitiva. Un estudio de la Universidad de Boston que fue noticia siguió a 3.000 adultos durante 10 años. Los que bebían refrescos light a diario tenían 3 veces más riesgo de sufrir un derrame cerebral y demencia que los evitaban por completo. 3 veces más, piénselo bien, cada refresco light que bebe está acelerando potencialmente el proceso de envejecimiento de su cerebro. Pero hay otro efecto insidioso de los edulcorantes artificiales que la mayoría de la gente desconoce. Alteran la microbiota intestinal, los billones de bacterias beneficiosas que se encuentran en el sistema digestivo. Quizás se pregunte qué tiene que ver el intestino con el cerebro. Todo. El intestino produce el 90% de la serotonina del cuerpo, un neurotransmisor crucial para el estado de ánimo y la función cognitiva. Cuando los edulcorantes artificiales eliminan las bacterias intestinales beneficiosas, esto afecta directamente a la capacidad del cerebro para producir y regular los neurotransmisores. La Dra. Sarah Johnson, investigadora de Yale, descubrió algo fascinante. Las personas mayores que consumían edulcorantes artificiales de forma habitual presentaban escáneres cerebrales diferentes a los de quienes no los consumían. El grupo que consumía edulcorantes mostraba una actividad reducida en el hipocampo, el centro de la memoria del cerebro, y un aumento de los marcadores de inflamación en todo el cerebro. Uno de los participantes, un hombre de 73 años que había estado bebiendo refrescos light durante 30 años para controlar su peso, mostraba los niveles de inflamación cerebral de alguien 10 años mayor. Tras eliminar los edulcorantes artificiales durante 6 meses, las exploraciones de seguimiento mostraron una mejora notable. La inflamación había disminuido y sus puntuaciones en las pruebas de memoria mejoraron en un 23%. La industria de los edulcorantes artificiales no quiere que se sepa, pero el cerebro es capaz de distinguir entre el azúcar real y el falso. Cuando se prueba algo dulce, pero el cuerpo no recibe las calorías correspondientes, se crea una confusión en el sistema metabólico. Esta confusión provoca un aumento de los antojos, altera la sensibilidad a la insulina y, en última instancia, acelera el envejecimiento cerebral. Y el daño no se detiene ahí. Número 2. Embutidos procesados. Ese sándwich de pavo aparentemente inocente puede ser una de las peores cosas que puedes darle de comer a tu cerebro envejecido. Los embutidos procesados contienen altos niveles de nitratos y nitritos, conservantes que se convierten en compuestos nocivos en tu cuerpo. Estos compuestos dañan los vasos sanguíneos que suministran oxígeno a tu cerebro, literalmente asfixiando tus neuronas con el tiempo. Pero no se trata solo de los conservantes. Las carnes procesadas están cargadas de productos finales de glicación avanzada, conocidos como H. Estos compuestos inflamatorios se acumulan en el tejido cerebral e interfieren en el funcionamiento normal de las células. Una investigación de la Facultad de Medicina Mount Sinai descubrió que reducir el consumo de H en solo un 50% mejoraba la función cognitiva en las personas mayores en un plazo de 3 meses. Aquí hay algo que puede sorprenderle. Una sola ración de carne procesada puede contener hasta 1000 veces más H que una ración equivalente de carne fresca sin procesar. Estos H actúan como pegamento molecular en el cerebro, haciendo que las proteínas se adhieran entre sí de forma indebida. Este proceso, denominado reticulación, hace que el tejido cerebral se vuelva más rígido y menos funcional con el tiempo. Tom, un veterano de 70 años, había estado comiendo sándwiches de charcutería para almorzar casi todos los días durante décadas. Era conveniente y parecía bastante saludable. El pavo es una proteína magra, ¿no? Pero Tom había notado que su pensamiento se sentía lento, según sus propias palabras. Le costaba seguir el hilo de las conversaciones, especialmente en grupos. Su esposa notó que repetía historias con más frecuencia, a veces contando la misma anécdota 2 veces en una noche. Cuando el nutricionista de Tom le sugirió que eliminara las carnes procesadas, se mostró escéptico. Pero la desesperación le llevó a intentarlo. Sustituyó los sándwiches de delicatessen por pollo fresco a la parrilla o ensalada de atún casera. Las 2 primeras semanas fueron difíciles. Echaba de menos la comodidad. Pero en la tercera semana, Tom notó algo. La lentitud mental estaba desapareciendo.
Le resultaba más fácil seguir las conversaciones. Al cabo de 2 meses, su esposa comentó que parecía más despierto, y que no había repetido ninguna historia en semanas. Lo que Tom no sabía era que los nitritos de esas carnes procesadas se habían convertido en nitrosaminas en su cuerpo, compuestos que dañan directamente el ADN de las células cerebrales. Cada sándwich contribuía al daño celular que se acumulaba con el tiempo. Ahora, prepárese para el alimento número 1 que envejece el cerebro y que puede sorprenderle. Número 1. Aderezos comerciales para ensaladas. Sí, incluso en sus ensaladas saludables. La mayoría de los aderezos comprados en tiendas están cargados de azúcar, aceites poco saludables y conservantes químicos que crean una tormenta perfecta de inflamación cerebral. Una sola porción puede contener hasta 8 gramos de azúcar, es decir, 2 cucharaditas, junto con aceite de soja inflamatorio y colorantes artificiales que se han relacionado con la disfunción cognitiva. Lo trágico es que muchas personas mayores comen ensaladas pensando que están nutriendo su cerebro, pero luego ahogan esas verduras en aderezos inflamatorios que anulan los beneficios. Un estudio de la UCLA descubrió que la combinación de azúcar y grasas malas en los aderezos comerciales puede afectar la formación de la memoria a las pocas horas de su consumo. Lo que hace que los aderezos comerciales sean particularmente dañinos es su combinación de múltiples ingredientes perjudiciales para el cerebro. El jarabe de maíz con alto contenido de fructosa sobrecarga los receptores de insulina del cerebro. El aceite de soja proporciona grasas omega 6 inflamatorias. Los conservantes artificiales como el EDTA cálcico disódico pueden quelar minerales esenciales que el cerebro necesita para funcionar. Y se ha demostrado que los colorantes artificiales aumentan la hiperactividad y reducen la concentración, incluso en adultos. Ladra, María López, neuróloga especializada en envejecimiento, me habló de una paciente que ilustra perfectamente este problema. Janet, de 72 años, se enorgullecía de comer ensalada todos los días. Pensaba que estaba haciendo todo lo correcto para su salud, pero también experimentaba una dificultad creciente para concentrarse y frecuentes dolores de cabeza. Cuando Ladra, López revisó la dieta de Janet, descubrió el problema. Janet utilizaba hasta media taza de aderezo ranchero en cada ensalada. Eso supone 16 gramos de azúcar y 30 gramos de grasas inflamatorias solo en el aderezo. Cuando Janet cambió a aceite de oliva y zumo de limón, sus dolores de cabeza desaparecieron en una semana. Su concentración mejoró drásticamente en un mes. Las exploraciones cerebrales mostraron una reducción de los marcadores de inflamación después de solo 3 meses. ¿La buena noticia? La solución es deliciosamente sencilla. Ahora bien, si has estado consumiendo estos alimentos, no te asustes. Tu cerebro tiene una capacidad extraordinaria para curarse y regenerarse, incluso después de los 60, incluso después de los 70 u 80. La clave está en saber exactamente qué darle de comer en su lugar. Según una investigación pionera del Centro Médico de la Universidad Rush, las personas mayores que siguieron una dieta protectora del cerebro mejoraron su función cognitiva en el equivalente a ser 7,5 años más jóvenes mentalmente. El secreto no es complicado. Se trata de elegir constantemente alimentos que nutran el cerebro en lugar de inflamarlo. Esta es la simple verdad. Tu cerebro se nutre de alimentos integrales y sin procesar, ricos en nutrientes específicos. Empieza con pescados grasos de captura silvestre, como el salmón, ricos en omega 3 DHA, que reconstruyen las membranas neuronales. Añade un puñado diario de nueces, que contienen compuestos que mejoran la velocidad de procesamiento de la información. Incluye arándanos, cuyas antocianinas se acumulan en los centros de la memoria. Beba té verde, que estimula el crecimiento de nuevas células cerebrales. Y sí, disfrute de un pequeño cuadrado de chocolate negro, con al menos un 70% de cacao, que mejora el flujo sanguíneo al cerebro. La transformación no requiere perfección. Empiece por eliminar un solo alimento perjudicial para el cerebro y sustitúyalo por una alternativa que lo proteja. Ese simple cambio puede empezar a revertir años de daño inflamatorio en cuestión de semanas. Ahora quizá esté pensando, pero si ya tengo más de 70 años. ¿Es realmente posible mejorar mi función cerebral a esta edad? Eso es exactamente lo que pensaba Helen, una bibliotecaria jubilada de 76 años. Llevaba años experimentando un aumento de la confusión mental y los lapsos de memoria. Sus hijos empezaban a preocuparse por el hecho de que viviera sola. Pero después de eliminar los alimentos procesados y añadir alternativas que nutren el cerebro, ocurrió algo extraordinario. En 6 semanas, la claridad mental de Helen volvió con una fuerza sorprendente. Volvió a hacer crucigramas, algo que había abandonado por frustración. Sus niveles de energía mejoraron.
Lo más notable fue que las tomografías cerebrales mostraron un aumento de la actividad en el hipocampo, el centro de la memoria del cerebro. Su neurólogo se quedó atónito. Hagas lo que hagas, le dijo, sigue haciéndolo.